Bueno, hermanos, hermanas, ¿cómo andan? Dios les bendiga. Muy buena tarde, noche, días, madrugada. Seguramente alguien que se le va el sueño en la madrugada dice, ¿cómo le hago para dormirme? Y ahí toma una clase del seminario y sintoniza al pastor Abraham que arrulla a todo mundo. Y ahí usted aprovecha para dormir. Bueno, cualquiera que sea el día, mis hermanos y hermanas presentes en la clase, Dios les bendiga, es un gustazo verlos. También van a Rosalba, Karina, Bere, Pedrito, Betty, Dina, Alan, Clelia, Dios les bendiga un montonal. Bueno, vamos entonces, hermanos, ya en esta clase que tenemos de apologética. Dijimos que apologética, ¿qué es? ¿Alguien me quiere recordar? ¿Qué entendemos por apologética o por apología? Es en defensa de la... Se entrecortó un poco, Betty. Otra vez. Está muy cortado, hermano, casi no lo escucho yo a usted, Es pero muy es pro... en defensa de la... Ok. Es muy probable que sea su internet porque los demás hermanos me ven bien a mí, me escuchan bien. Ok, entonces sí, es muy probable que sea su Puede internet, ser, Betty. sí. Pero bueno, ahí alcanzamos a escuchar. Ok, ¿alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Bueno. Gracias, gracias. Es dar razón, si nos preguntan, dar razón de nuestra fe. Tenemos que hacerlo con reverencia, con humildad. Muy bien, entonces debemos saber que apología es la defensa racional, la defensa pensante de nuestra fe. Porque entendemos que la fe cristiana no es irracional. Es decir, que se fundamenta incluso en grandes de sus postulados, en la mayoría de esos postulados, en hechos históricos. En hechos históricos. Bueno, salimos ya del marco introductorio que tuvimos de la clase, ¿no? Que hemos, creo, apuntalado con mucha claridad la importancia y la urgencia de entender esta materia como una prioridad de nuestro quehacer cristiano en la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a entrar al primer tema, que es un tema muy controversial, es un tema que evidentemente, ¿no? En un mundo contemporáneo y o tecnificado, pues sigue creando grandes problemas en cuanto a la vivencia de la fe. Y la pregunta es si existe Dios. Esa es la pregunta que no creo, hermanos, que sea una pregunta nueva. Es una pregunta durante muchos años. Solo que la pregunta ha tenido en esos lapsos de tiempo diversas reacciones. Por ejemplo, si nosotros nos situamos en la Edad Media, en esa etapa de la historia que se le conoce como el medievo, la época medieval, otros lo llaman la época del oscurantismo. En esa etapa privilegió el poder religioso, principalmente en el aspecto católico. Fue en esta etapa, principalmente en la Baja Edad Media, que se divide en dos la etapa, Alta Edad Media y Baja Edad Media. En la Baja Edad Media fue una época muy oscura para la historia y para la fe cristiana. Todo lo que tenía que ver con Dios no era cuestionado. Pero lo que se sabía de Dios no era por las escrituras. Era básicamente por el magisterio de la Iglesia Católica. Entonces, lo que dijera el Papa, lo que dijeran los obispos, los sacerdotes, era palabra de Dios. Entonces, durante esta época, hermanos, predominó los aspectos religiosos. Fue la época donde más se construyeron templos católicos, donde más se levantaron altares, cruces y crucifijos. Fue en esta época en donde las pinturas
con un carácter religioso tuvo mucha boga. Fue la Edad Media, hermanos y hermanas, donde se da el famoso intercambio de, ahora se me fue el nombre, ¿cómo es? Tiene este nombre que ahora mismo se me fue, que era el intercambio de cosas o objetos sagrados. Ustedes ayúdenme a recordar la palabra. Fue la época en Sería, donde, sí, Alan, permiso, ya lo sé. Sería el ritual simbólico de vasallaje, así se llamaba eso. Era el ritual que hacía el señor, un señor menos económico con el señor más grande, el cual intercambiaba para protección o sea, protección militar. Eso básicamente sería lo que se llamaba. ok, gracias amigo, gracias, sí. Y esto no sé, Alan, bueno, vos sabes mejor, yo lo quería relacionar con el intercambio de reliquias, las famosas reliquias religiosas. Ustedes, hermanos, no se imaginan, en esa época se vendieron más de 5,000 astillas de la cruz de Cristo, se vendieron, se vendían y se compraban más de 500 prepucios de Jesucristo. Usted sabe lo que es el prepucio, ¿no es cierto? Cuando fue circuncidado. Fue la época en donde más espinas de la corona de Cristo se vendieron. En fin, hubo un intercambio de reliquias religiosas principalmente en la Baja Edad Media, que hizo que el fenómeno religioso se transformara en un, ¿cómo es? Pues en un escaparate, en un mercadeo, pues en un shopping de las reliquias de Jesús. Usted no sabe, se vendieron tantas cosas que tenían que ver con la persona de Jesús. Las iglesias fueron pintadas, insisto, con símbolos religiosos, la transmisión de lo que eran los cuadros, todos con un contexto de vírgenes, santos, ángeles y demás. La música era la famosa música sacra, inspirada básicamente en aspectos, insisto, totalmente religiosos. Y quiero decir, hermanos, que en esta época de la historia, pues evidentemente la pregunta de quién es Dios, pues no se hacía al menos de manera pública, porque quien se atreviera a dudar de Dios, pues terminaba o en la hoguera, o ahogado, o atormentado. Todos sabemos lo que sucedió con la famosa Inquisición, ¿no? La famosa Inquisición, donde miles de personas, gente inocente que no se apegaba a los principios católicos, pues terminaban condenados como herejes. Bien, esta época oscurantista, ¿no? Planteó ningún esfuerzo por entender a Dios. Seguramente hubo quienes estaban en contra de la interpretación católica, pero bueno, para no correr la suerte de la muerte, pues terminaban pues estando igual. Ahora, después de eso, vino lo que es la famosa etapa del Renacimiento, ¿no? Donde ahora la religión, la fe, es, ¿cómo es? Sobrepasada, es sustituida, es sustituida por la razón. Y entonces entramos en una era donde a través de la ilustración, en la gran experiencia del Renacimiento, como su propia palabra lo dice, como era la época oscura, la época de la muerte, el Renacimiento es como un nuevo florecer. Entonces resurgen las ciencias, ¿no? Resurgen las ciencias. Las artes son sustituidas, los símbolos religiosos, por símbolos eróticos y símbolos amorosos.
Ujú. Ahora las vírgenes son cambiadas por mujeres, ¿no? Desnudas, donde artistas transmiten la belleza del ser humano a través del cuerpo. Las canciones que antes se entonaban en las iglesias como un símbolo religioso se sustituyen y ahora son canciones que se pueden cantar en las tabernas, que se pueden tener otro aspecto, otro ritmo y demás. El Renacimiento, hermanos, trajo consigo un gran impulso en materias de tecnología. Se crean las universidades y ustedes saben que cuando alguien estudia, pues la mente se le abre. Antes uno iba con el sacerdote en la Edad Media y le decía, che, ¿y quién es Dios? Bueno, Dios es un viejito eh, de pelo largo, ¿no? Que está sentado con una ropa blanca. Ah, ok, ese es Dios. Bueno, y todos se quedaban con la idea del viejito, ¿no? ¿Dónde representa a Dios? Pero en la época de la Ilustración, con el Renacimiento, ¿no? La gente empieza a pensar, empieza a cuestionar. Y es a partir de esa etapa, hermanos, donde la pregunta se desvela con mayor sinvergüenza, diríamos, para cuestionar quién es Dios. Y bueno, esta etapa, si bien es cierto, fue muy interesante la época del Renacimiento porque, insisto, dio un gran impulso a las ciencias, el arte, la tecnología, el trabajo, un florecimiento en todo, ¿no? Pegó al traste eh, con el pensamiento o la idea de lo religioso. Entonces, Dios se rebaja a ser un objeto que debe pasar por el lente de un microscopio y que debe ser analizado, debe ser entendido, debe ser interpretado y debe ser capturado. Es decir, debemos tenerlo en la mano a Dios. Porque solamente lo comprobable, que eso ya vendría en la época moderna, en la etapa moderna de la historia, solo lo que es comprobable es válido. Solo lo que se comprueba. Este aparato que prende y apaga el aire acondicionado es real. ¿Por qué es real? ¿Por qué existe? Porque lo puedo ver, porque lo puedo tocar, porque lo puedo probar. No lo voy a probar, lo puedo probar. Y entonces es real. La modernidad trajo consigo con toda esta tecnología, todo este avance tecnológico, principalmente científico y electrónico, ha traído consigo mismo, hermanos y hermanas, la tecnificación de la idea de Dios. Entonces, en la Edad Media, Dios era el viejito, barbón, con pelo largo y blanco. En el Renacimiento, era un objeto de estudio. En la Edad Moderna y en la Edad Postmoderna, hemos enfrentado el embate de entender a Dios a partir de las distintas corrientes, no solo filosóficas, sino también a través de las distintas posturas digitales, si podríamos llamarla de esa manera, para entender a Dios. Bueno, hice esta introducción para que ustedes vean, queridos hermanos, muy rápido, ¿no? Fue muy rápido, no pretendo ser exhaustivo en esto, para que ustedes vean cómo en cada etapa de la historia de la humanidad, Dios ha tenido un papel importante, no solo como fe, sino como alguien a quien queremos conocer. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de contestar esta clase, ¿cómo podemos saber que existe Dios? ¿Cómo podemos saber que existe Dios?
Y entonces la pregunta por excelencia que se da en esta situación es, ¿realmente existe Dios? ¿Qué responderían ante ello? ¿Y qué pruebas tendrían para sustentarlo? La pregunta es, si alguien viene y te pregunta a vos que sos cristiano, cristiana, que saben que asistís a una iglesia, que congregás, que sos líder o sos un pastor, un consagrado, una consagrada, etcétera, etcétera, que tienes una vida religiosa. Y alguien viene y te pregunta, ¿realmente existe Dios? Y si tu respuesta fuera sí, que seguramente todos vamos a decir que sí, ¿cuáles pruebas tendrías para demostrar su existencia? Bien, vamos a trabajar esta pregunta como un ejercicio. Pónganle que yo soy un ateo declarado y vengo y te pregunto, che, ¿realmente existe Dios? ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién quiere participar? Hermano, pues yo diría que obviamente pues que sí existe Dios. Y una de mis razones, no sé si ya será, hermano, por lo que ya tenemos eso nosotros, por la gracia de Dios, la fe, pero yo diría que una de las evidencias es la majestuosidad, la grandeza de la creación, de lo que podemos contemplar, porque es que ni siquiera, como yo a veces digo yo, Dios mío, yo no tengo ni la más mínima idea de la grandeza y del poderío de lo que es la creación de todo el universo. Entonces yo me apoyaría en eso, hermano Abraham. Bueno, Seguramente, bueno, ok, muy bien. Esa sería la respuesta que Rosalba daría ante esta pregunta. Alan y luego Clelia. Yo principalmente con el tema de que ya tengo estudio en la facultad y todo ahí, yo tomaría parte de la ley de Newton, como por ejemplo la ley de las especies. Pero le iba a decir a una persona así, mire, yo creo que Dios creó a a todas las especies, creó a nosotros, pero decime, ¿cómo? Decime si Dios, como si vos crees que eso, que eso es que es algo real, ¿por qué siempre falta algo? Le iba a decir, la pregunta es, ¿por qué falta ese eslabón para decirle que tal y fue tal y tal especie? O, por ejemplo, decir, si nosotros salimos del mono, ¿por qué sigue habiendo monos? Es de la que yo diría. Y alrededor de todo, como dijo la hermana Rosalba, yo también diría, fíjate lo que es la creación, o lo que la ley, o la teoría del Big Bang, por ejemplo, eso no fue algo que surgió así de la nada. Alguien lo tuvo que hacer. Eh, Dios está en todo. No es imposible no creerlo porque está en toda la creación. Lo mismo el ADN, somos personas que cada uno tiene tiene su diferencia, su gen diferente, porque no todos son iguales. Si entonces alguien nos creó de esa manera, no hay, y el único es Dios, otra persona otra cosa no nos creó. Eso es lo que yo diría. Bueno, gracias por la respuesta. Clelia. Pasa a todos, buenas tardes. Bueno, uno de los ejemplos que utilizaría es la Biblia. Creo que la Biblia es un ejemplo material palpable porque nos redacta cosas que en parte se pueden ir comprobando. También había tomado como ejemplo la creación, que bien lo dijo Rosalba, y cuando usted dijo, a ver, ¿cómo podemos saber nosotros que somos creación de Dios? Yo soy un milagro de Dios. Yo creo que cada uno lo tiene que sentir de esta manera. Y como decía Rosalba, por ahí espiritualmente nosotros conocemos a Dios, lo conocemos a Jesús y lo vivimos. Eh, las cosas no pasan porque sí, no son casualidades. Nosotros los tomamos como que el Señor nos da una respuesta cuando suceden milagros o cuando pasan cosas que las podemos ver y vemos que están aconteciendo y no tienen explicación. Entonces,
si bien yo utilizaría la Biblia como para fundamentarlo y oraría mucho para que el Señor nos dé el discernimiento espiritual, porque realmente lo conocemos espiritualmente cuando podemos ver que Él está obrando en nuestra vida a través de las cosas que nos va contestando cuando va pasando el tiempo. Ok, Ese es mi aporte. gracias por tu respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quiere compartir alguna otra razón que pueda esgrimir para eso, Betty? Yo, hermano, bueno, lo que yo podía aportar es que si me preguntan si es verdad que Dios existe, le diría que sí, que por fe, creer que Dios existe, que es lo primero, ¿no? Porque si me preguntan y yo no creo que Dios existe, no le puedo convencer a la otra persona que Dios existe, ¿no? Por fe y también porque sentimos su Espíritu Santo en nosotros, que eso no lo puede tener la otra persona, ¿no? Que es atea. Y por la palabra permanece para siempre y es palabra de Dios. Eso es mi aporte, hermano. Ok, gracias, Betty. Muy bien. Bueno, ninguna de las respuestas que nosotros acabamos de escuchar, de compartir, nos es ajena al pensamiento cristiano. Es decir, todas estas razones las suscribimos cada uno de nosotros. Pero es muy interesante ir notando cuáles son las objeciones que se dan al respecto. Alguien hablaba de la palabra, de la Biblia, ¿no? Ustedes saben los grandes detractores que hay en relación a la palabra de Dios, ¿no? Y lo que la gente piensa de la Biblia. Bien. Vamos a hacer algo, hermanos, para que ni ustedes se duerman ni yo tampoco, ¿no? Vamos a usar un poco la pizarra, vamos a trabajar un poco escribiendo, así que vamos escribiendo y vamos platicando, ¿ok? Bueno. 6, 2, 4. Ok, vamos a estar así. Sí, vamos a quedarnos mejor. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a plantear como un acercamiento a las grandes objeciones que tenemos nosotros para entender la posición que tiene la modernidad o la posmodernidad en relación a Dios? Ustedes han escuchado hablar del gnosticismo, del agnóstico o del gnóstico, ¿no? Y entonces, ya vamos a hablar sobre ellos un poquitito. El agnóstico, hermanos, afirma que Dios no hizo al hombre, sino que el hombre ha hecho a Dios. Vean ustedes cómo el postulado gnóstico plantea una interesante postura, diríamos, ¿no? Ellos llegan a la conclusión de que Dios es un invento, una creación, una hechura del propio hombre. Y entonces las distintas concepciones que nosotros podamos dar de Dios parten básicamente de la construcción personal que cada uno de nosotros hemos hecho de Dios. Por lo tanto, no hay un Dios, sino hay millones de dioses, porque cada persona, cada época ha construido su propio Dios.
Con los avances, hermanos, con los avances de la ciencia, en este punto me estoy refiriendo a la etapa moderna o posmoderna que nosotros estamos viviendo, que he estado planteando con ustedes, ¿no? Mucha gente piensa que Dios, esto es muy importante, lo que voy a anotar y que ustedes tendrían que tener en sus notas, que Dios es un concepto innecesario. Un concepto, fíjense, interesante. Pasa de ser el viejito sentado, un viejito enojón, un viejito vengativo, un viejito que castiga y que puede castigar con la muerte, luego pasa a ser un objeto de estudio, analizado, desmenuzado en la ilustración, y en la modernidad se convierte en un concepto, en una idea. Este pensamiento conceptual, hermanos, es muy riesgoso. Por favor, ¿alguien me puede hacer un concepto de este objeto que tengo acá en mi mano, por favor? Sí, sí se nota que es. Fórmenme un concepto. Si ustedes tendrían que conceptualizar este objeto que tengo en mi mano, ¿cómo lo conceptualizarían? Necesario. Sí, no en cuanto a su función, sino en cuanto a su objeto, al objeto mismo. Hagan un concepto de esto. Es un reloj de Eh, pulso. Sí, sin decir qué es, ¿no es cierto? Sin Ah, decir qué es el objeto, ya. defínanlo. Es un aparato que mide Ok, la hora, que tiene un ok, montón de piezas pequeñas que trabajan en conjunto para dar el tiempo. ok, buenísimo. Y a eso que dijo Alan, le llamamos Reloj. 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 Un Es que reloj. una cosa era el concepto y otra la definición, descripción. Ya. Bueno, no entendí, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Claro, porque conceptualizarlo estaba bien, como había dicho Betty. Bueno, en su función, pero era definirlo como concepto. O sea, el concepto Claro. que tenemos de un objeto, después le damos una denominación, ¿no? Pero ahora, la pregunta es, lo que conceptualizó Alan, bueno, Bere dice que no, está bien, después tendremos esa discusión cuando tomemos el mate. Pero lo que dijo Alan, ¿no? Y que todos dijeron que era un reloj, pensarían que esto, hermanos, este objeto es un reloj. Yo no. ¿Por qué no? Si es para medir el tiempo, es un reloj. No, pero vean, no sé si se note que es. Tiene numeritos. Podría llegar a serlo, pero no lo es. ¿Qué es esto entonces? Y es un control remoto. Cumpliría básicamente la misma función. Si vamos al caso, el concepto cumple la misma función, solo que medir la temperatura. Claro, mide, pero no funciona para lo No, a mismo. ver, el reloj da la hora. Esto no me da la hora, a menos que sean las 24 Los 24 grados, ¿no? 24 grados. ¿Verdad que no? Ok. ¿Por qué les hago este ejercicio? Porque cuando conceptualizamos algo, le ponemos límites. Esto no puede ser esto. ¿Ok? No puede ser esto, porque el concepto lo limita. Mi concepto de esto es que este da la hora y esta cosa prende mi aire acondicionado. Ahora, si llevamos este mismo razonamiento a Dios, ¿ustedes creen que Dios se pueda conceptualizar? ¿Por qué sí y por qué no? Porque Dios no es un objeto, Ajá, es ok. espiritual.
Creo porque cuando, ahí venía el punto, cuando de la aclaración de la diferencia entre concepto y definición, porque para conceptualizar algo necesitas conocerlo, saber cuáles son sus características, sus funciones que lo definen y lo hacen ser lo que es. Y a Dios no podemos alcanzar a conocerlo en la totalidad como para decir Dios es. Lo que nuestra mente registra, lo que nuestra mente alcanza a comprender, lo define, pero no es el todo de lo que es Dios. Entonces creo que no es un concepto. Ok. Llevado a este terreno, entonces nosotros podemos concluir. Nosotros no podemos conceptualizar a Dios. Es decir, hacemos un intento por acercarnos en el conocimiento de Él. La teología se encarga de eso. Recuerden que teología, pues no es otra cosa más que la ciencia, diríamos, ¿no? Que se encarga de tratar de entender a Dios. Pero ni aún los conceptos teológicos pueden encerrar lo que representa a Dios. Hay una máxima en esto. Cuando el hombre llega a definir o a conceptualizar a Dios, Dios deja de ser Dios, porque entonces lo atrapamos. Entonces le ponemos límites. Y entonces decimos, esto es Dios, no es algo diferente a esto. Sin embargo, Dios no puede ser así. Ahora, este planteamiento es un planteamiento muy interesante que se da hoy en nuestros días, donde mucha gente piensa que Dios es un concepto innecesario y hay otra situación. Muchos dicen que Dios es una simple idea supersticiosa. Esto es también muy interesante, hermano, porque fíjense que hoy la religión, si ustedes me permiten plantearlo en ese término, que la religión, diríamos, la palabra religión viene del latín religare, que significa unir al hombre con Dios. El término religión, hermanos, no es peyorativo. Yo sé que hay muchos cristianos que les choca el término religión, porque a alguien por ahí se le ocurrió decir que es mejor tener relación y no religión. Pero básicamente parte de una ignorancia de lo que significa la palabra, ¿no? La religión une al hombre con Dios, ¿ok? Bueno, si nosotros planteamos que a través de nuestra religiosidad, ¿no? De nuestra piedad religiosa, podemos compartir a Dios, ¿qué es lo que dice el mundo? Lo rebaja a una superstición. ¿Qué es una superstición? ¿Alguien me ayuda? Es como algo que uno tiene en la mente, que cree que va a pasar o es algo, ay, no me acuerdo bien qué sería, pero es algo parecido a eso, algo que uno cree que va a suceder, Ok, algo así. más o menos. A ver, ayúdenme a alguien más. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, de ¿Qué es vuelta. superstición? ¿Qué significa superstición? ¿Qué creen que es una superstición? Una creencia en algo que uno no conoce. ¿No? Ok, ok. Y que por lo regular esas creencias tienen como trasfondo ciertos fetiches, ¿no? Es Ciertos creer, objetos es o creer que amuletos. haciendo algo o teniendo algo le va a dar un significado diferente a lo que podría suceder. Ok. Clelia. Puede ser o se puede tomar como aporte, por ejemplo, a veces dicen que pasar por abajo de una escalera trae mala suerte, eso es una Exacto. superstición. Exactamente, ¿no? Donde a través de ciertos comportamientos no pases por debajo de una escalera, que no se te atraviese un gato negro. Hay mucha gente que pone una corona de ajos en su casa para espantar a los malos espíritus. Hay plantas incluso que se les dan esa facultad, ¿no? Aquí mi mujer tiene una planta que se llama la lengua de suegra,
Es muy linda la planta como para que le pongan así, pero bueno, está bien. Y alguien me dijo, vos tenés esa planta, esa ayuda a ahuyentar las malas vibras. Y yo dije, bueno, listo, pónganme más, porque yo creo que tengo varias. Entonces, incluso mucha gente usa ciertos amuletos, ¿no? En donde uno dice la famosa pata de conejo. No sé si en Colombia, aquí en Argentina, en México es muy famosa las patas de conejo, que se ponen en llaveritos y demás para que te traigan suerte, ¿no? Ponen a San Antonio de cabeza para que consiga novio o novia. El que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Oh, No, pero por favor no vayan a poner a San Antonio de cabeza. Más bien encaren. Ahora, todos estos aspectos, hermanos, mucha gente los relaciona con nuestra fe, con la creencia de Dios. Dios es una superstición, es un amuleto, como es las piedras protectoras, ¿no? La piedra blanca, la piedra amarilla, la piedra, no sé qué, cada una tiene como cierto poder. Bueno, a eso nos enfrentamos hoy. Ahora, hay otra idea, ¿no? Donde otros creen que sí hay Dios. Que sí hay Dios. Perdón. Que sí hay Dios. Perdón, es que estaba aquí en mi teclado mal. Pero es una fuerza impersonal. Es una fuerza impersonal. Algo incognoscible que obra que solo obra en la naturaleza. Es decir, hermano, fíjense cómo hoy mucha gente, ¿no? Termina creyendo en Dios, sí. ¿Crees en Dios? Sí, 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 creo en Dios, ok. ¿Y quién es Dios para ti? Y bueno, es algo como que cada uno tiene su propio Dios, ¿no? Como es algo, es una fuerza, no se conoce mucho sobre él, ¿no es cierto? Como dicen muchos, en la creación solamente, pero se reduce a una fuerza, a un sentimiento, se reduce a una acción piadosa del ser humano. No dudan de Dios, pero terminan haciéndolo como una fuerza, una energía, ¿no? Los famosos movimientos de meditación, de este movimiento que no me acuerdo cómo se llama, en donde conectan el espíritu con esta fuerza superior y hacen una conexión personal, pero solo queda en ello, ¿no? Como en una Yoga. yoga, sí, meditación, etcétera, pero solamente queda en eso, como en algo que te hace sentir bien, ¿no? Que te hace sentir bien. Es algo lindo, es algo cool, ¿no? Es algo cool. Dios es algo cool, es algo lindo, algo agradable, pero solo eso. Muy bien. ¿Puedo borrar la pantalla? Voy a compartir con ustedes. Por favor, si alguien tiene algo más que compartir a la clase, métanse a la clase, ¿no? Ustedes, por favor, compartan algún punto de vista, alguna idea, algo que ustedes digan, yo creo también que, porque esto he escuchado en la sociedad de lo que se refiere a Dios. Vamos a ver. Sí, que quería decir algo. Adelante. Como creen que principalmente ahí en la facultad con el tema de la historia, dice que Dios es una construcción social, es algo de que el hombre necesita para sentirse cómodo, sentirse libre. Así lo que dicen la mayoría ahí. Claro que es un invento sociológico, ¿no?
Porque la sociología, hermanos, trata de darle sentido a las relaciones que tienen los seres humanos en cuanto a su entorno. Y evidentemente, pues, uno de los elementos sociológicos que pertenecen a la cultura es la religión. Y por lo tanto, la religión, pues, tiene como que un representante. Y ese representante es Dios. Pero para ellos es solamente una parte de la cultura, no es el todo, es una parte. Muy bien, gracias Alan por compartir. Bien, ahora vamos a ver, hermanos, los conceptos que el hombre ha establecido en relación a su concepto de Dios. Vamos a ver estos conceptos. Siempre en todo momento el ser humano ha planteado filosofías que tienen que ver con tratar de entender a Dios o tratar de, ¿cómo es? Definirlo. Así que vamos a ver estos distintos conceptos. El primero de ellos se conoce como el animatismo. El animatismo. ¿Okay? El animatismo es una forma de pensamiento que tiene ciertos pueblos primitivos en las islas del Océano Pacífico, donde creen que Dios es un ser que se llama o le denominan maná. Y según ellos, hermanos, el animatismo es una fuerza poderosa que, aunque no se ve, manifiesta su poder en un mundo físico de una manera misteriosa. En ciertos objetos, dándoles a estos poder y autoridad. Bueno, esta corriente animatista va a plantear que Dios es esta fuerza, es una fuerza poderosa que aunque no se mira, aunque no se ve, va a transmitir su poder a objetos de la naturaleza para darles autoridad. Pueden ser animales o pueden ser personas mismas. Pueden ser animales, cualquier animal de la naturaleza. Dios se manifiesta a través de ellos y les da cierto poder para transmitir, porque es un misterio para ellos. A esta forma de pensamiento se le llama animatismo. Segundo, es el famoso animismo. Que esto es muy difundido, esta forma de pensamiento. Consiste en creer que todos los objetos de la naturaleza tienen su propio espíritu. Ya sean los árboles,
los animales, los ríos, los cerros, los astros, incluso piedras, el animismo, hermanos, le otorga a todos estos objetos espíritus. Bien, el animismo es una de las formas más sutiles y más poderosas que tenemos, queridos hermanos y hermanas, para conceptualizar nuestras ideas de Dios. ¿Alguien tendría un ejemplo que le venga a la mente donde se transmite esta teoría animista? ¿Algún ejemplo que Profe, le... Sí, adelante, adelante. no sé si será así, ¿no? Pero puede ser que los que tienen la cultura asiática, ellos como que le dan un, ¿cómo se dice? Según la consigna, ¿no? Consiste en creer que todos los objetos de la naturaleza tienen su propio espíritu. Yo que soy de mirar las series asiáticas, es como que ellos dicen que los árboles tienen espíritus, como que los animales y todas esas cosas ya son cosas materiales o son objetos, o en este caso son seres vivos, como los animales o las plantas, que para ellos tienen un espíritu. No sé si está bien. Sí, sí, está muy bien. Y ahora, fíjense lo interesante de esto. ¿Dónde vio Clelia esto? ¿De dónde lo supo? ¿A través de qué? De series, la televisión. De una serie televisiva. ¿Cómo se llama la serie, Clelia? Para que la veamos todos. Sí, es cierto. Ustedes saben, por ejemplo, que lástima que no está aquí Lucy o Rubí, pero es en Perú, hermanos, donde se hace la famosa Pachamama. La Pachamama. La famosa Pachamama, pero es en Perú o en Ecuador, Creo que ¿no? sí, no, creo que es Perú, Bolivia, esa zona de por O ahí. Bolivia, Bolivia. Permiso. Bolivia. Sí, Permiso. Alan. Ahí está lo que dijo Karina, en el sur, en el norte de Argentina, principalmente en Jujuy, ahí donde se hace la fiesta de la Pachamama. Ok. Sí, pero también Ok. en esos países, Bolivia, esas zonas, sí son de la Pachamama. Donde le rinden culto a la naturaleza, le piden permiso, oran, ¿no? Antes de cortar un árbol, oran al árbol para pedirle perdón al árbol de que lo van a cortar o al animal, ¿no? Porque creen que estas personas o estos seres inanimados tienen espíritu. Y es muy común, hermanos, eso, e incluso esta forma de pensamiento es muy atractiva. Ahora, ¿ustedes vieron la película Tierra de Osos? Una película animada para niños. A mí me encanta, hermano, me encanta, pero es una película animista, 100% animista. ¿Alguien la ha visto? Pero Bere, ¿quién más ha visto la película Tierra de Osos? Creo que hay dos, uno y dos dos, y fue muy famosa. Cuando uno no tiene un criterio propio, hermano, pues uno se forma esas ideas, ¿no? De que el espíritu de los ancestros, pues están presentes, y que esos espíritus son de animales, etcétera. O sea, es todo un despliegue, solo que nosotros no lo vemos porque la historia es muy bonita, ¿no? Es muy enternecedora, muy recopada la historia. ¿Eh? Permiso. Sí. Hay un ejemplo claro, está lo que pasa con las culturas paganas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que adoraban a esos dioses Sí. de madera, un ejemplo también se puede decir. Eso no Piedra, viene de ahora. palo, madera. El profeta decía, tienen ojos, no ven, tienen manos y no agarran, tienen pies y no caminan. Pero ahora, ubicándonos en aquí y ahora, vean cómo hay muchos elementos donde esta teoría animista, ¿no? Es muy difundida y muy aceptada. Si nosotros no supiésemos un poquitito de la Biblia, pues la verdad que nos gustaría mucho creer que el espíritu de los ancestros nos están guiando. Entonces, esta corriente animista dice que cualquiera, árboles, animales, ríos, cedros, astros, piedras, etcétera, etcétera, tienen su propio espíritu y por lo tanto
deben ser adorados. Se les rinde culto. Deben ser adorados. En esencia, pues en principio para que no dañen a las personas. Bien, vayamos a la tercera. Los aspectos animistas son muy importantes, hermano, porque fíjense, yo tuve la bendición de tener una materia en la maestría que se llamaba animismo. El profesor nos planteaba las distintas culturas que existen en el mundo y que esas personas necesitan conocer a Cristo también y la verdad de Cristo. Entonces, interesante cómo el concepto animista está más en boga de lo que uno puede imaginarse. Bien, tercero, estamos ante el famoso politeísmo. El politeísmo es la creencia en muchos dioses. Pero la diferencia o la característica principal de los aspectos politeístas es que estos dioses están relacionados con algún aspecto de la naturaleza. Bueno, entonces podemos mirar, hermanos, en los aspectos politeístas de la antigüedad a un Zeus, pero Zeus es el dios del relámpago. El dios del relámpago. Poseidón, el dios de los mares o la divinidad de los mares. Artemisa, la diosa de la caza. Afrodita, la diosa del erotismo. En fin. Entonces, los politeístas en la antigüedad se daban básicamente por aspectos de deidades o divinidades muy relacionadas con los aspectos de la naturaleza. Y ahora, hermanos, en la actualidad, ¿pueden ustedes decirme quiénes son las religiones politeístas que existen hoy en día? ¿Quiénes son los que hoy en día creen en muchos dioses? Esto es muy interesante que lo sepamos, hermano, porque entonces vamos a poder entender cómo alcanzarlos para Cristo. Sí, Alan, adelante. Yo creo que las culturas nativas, las que quedan todavía, siguen adorando a varios dioses. Muy bien. Supongo que la cultura china todavía siguen creyendo a varios dioses. Supongo, no estoy muy seguro, pero creo que los japoneses, lo de la India en especial, y eso es lo que más o menos lo que Sí. El tengo en mente. hinduismo, hermanos, el hinduismo, que es la religión que profesa el pueblo hindú, el hinduismo, tiene más de 300 millones de dioses. 300 millones de dioses. Es una de las religiones politeístas mucho más grande y fíjense cuántos millones de hindúes existen en el mundo. El budismo es otra religión politeísta, ¿no? Donde tienen muchos dioses. El confucianismo, el taoísmo, el sionismo en el oriente, muchas de las tribus africanas contemporáneas siguen rindiéndole culto a muchos dioses. Ahora, aquí en Argentina o en nuestra América Latina, ¿habrá religiones politeístas diferentes a las que les he mencionado? ¿Qué piensan? ¿Un aporte? Sí. Por ahí en la religión católica, si bien ellos creen en la Virgen y creen en Jesús, pero ellos tienen todos sus santitos, ¿no? El santo de Satanudo, el San Cayetano que le da el trabajo, o sea, como que tienen también una cantidad de santos a los que ellos de alguna manera
adoran. ¿Se puede considerar como politeísmo o no? Podría ser porque rinden culto, aunque ellos dicen que no, aunque ellos defienden que no le rinden culto a los santos, pero en la práctica es así. Todo aquel que deposita su confianza en algo diferente a Dios, pues está creando sus propios dioses. Ujú. Sí. Algo que aprendí mucho, sí, Alan. Ahora me acordé que acá en Argentina pasa mucho con el Gauchito Gil, por ejemplo. Eso también Bueno, es algo, bueno. Ujú. eso Muchos también sería uno. católicos pueden ir a misa, pero después pueden ir a rendirle culto al Gauchito Gil. Ujú. Pasa mucho en México, mucha gente puede ir a misa y después ir a rendirle culto a la Santa Muerte, por ejemplo. Un culto muy difundido en nuestra América Latina. Ajá. Ok. Algo que aprendí, hermanos, es que los cristianos también podemos ser politeístas. Y a eso se le conoce en materia de misiones el cristianismo de doble vía, ¿no? El cristianismo de doble vía. Es el cristianismo, y lo voy a decir, porque forma parte de las culturas que a veces uno traía. Yo me acuerdo mucho que mi abuelita fue de la iglesia, fue pionera de la iglesia y demás. Mi bisabuelita, estoy hablando, mi bisabuelita, quien quise con todo mi corazón. Bueno, ella también creía, hermanos, en la limpia del huevo, ¿no? Tomaba un huevo de gallina y porque se creía que para sacar toda la enfermedad y cuando te sentías mal, el famoso cuando te daba aire, mi abuelita pues agarraba el huevo y nos lo pasaba por todos lados, ¿no? Para sacarnos, ojalá hubiera sido para sacarnos lo feo, pero eso no hacían esos rituales antes, solamente era para sacar la mala vibra. Y entonces vemos a muchos cristianos, hermanos, que por un lado confiamos en Dios, oramos en Dios, leemos la Biblia, pero por el otro tenemos prácticas animistas o tenemos prácticas supersticiosas, ¿no? Seguimos teniendo ciertos amuletitos por ahí, ¿no? Que nos traen suerte. Hay muchos cristianos que usan el Feng Shui, ¿se dice bien? El Feng Shui, ¿qué es? Feng Shui. No sé, esa cosa rara, ¿no? Que dice que depende cómo acomodes las cosas de tu casa, la energía viene y demás. Eso es cristianismo de doble vía y podría atreverme a decir que es un politeísmo. Ojo con eso, hermanos. Ajá, ojo con eso, porque finalmente cuando nosotros sucumbimos ante estas ideologías o comportamientos, pues estamos adorando, creyendo algo diferente a Dios. Incluso yo recuerdo mucho que hay cristianos que le dan poder a la Biblia, ¿no? A este libro, le dan poder. Y yo recuerdo mucho a una oveja mía que ganó una retada de su vida y creo que hasta la fecha se acuerda, porque me mostraba su casa y todo, ¿no es cierto? Y yo vi que en su buró de su cama había una Biblia abierta. Y yo decía, ay, qué lindo que el hermano lee la Biblia, ¿viste? Digo, hermano, usted cuando ora lee la Biblia, por eso tiene la Biblia en su buró. No, pastor, dice, yo la tengo abierta, dice, para que si un espíritu maligno me quiere poseer en la noche, la Biblia me protege. A la pucha, leo. Ahora resulta que la Biblia va a espantar espíritus inmundos. Eso, hermanos, es dar un sentido. Nosotros creemos en la Biblia, creemos en la palabra de Dios, pero no le atribuimos ningún poder a este libro como tal, ¿no? O sea, no le atribuimos un poder a la Biblia si es de cuero, la pasta es de cuero, o el canto es dorado, o las letras de Jesús están en rojo, o es Reina Valera, o es NBI. Bajo ninguna circunstancia. Pero muchos cristianos que le otorgan ese poder a la Biblia cuando nosotros sabemos que el verdadero poder no es tener la Biblia abierta para que nos proteja de los espíritus inmundos, sino es vivir la palabra, creer la palabra. ¿Okay?
Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Karina dice, es más, muchos le dan poder al templo. Sí, y fíjate, bueno, esa es otra cosa, ¿no? El templo para muchas personas es resagrado. Por eso es que a muchas mujeres no se les permite pasar al púlpito, porque muchos todavía creen, no sé de dónde sacaron esa idea, no lo sé sinceramente, porque muchos creen que todavía ese lugar es el lugar santísimo. Y entonces en el lugar santísimo solamente entraba el sacerdote, pero ese era el templo de Jerusalén, fue destruido en el año 70. O sea, ya tiene rato que el templo de Jerusalén se destruyó. Pero fíjense cómo, hermanos, esos pensamientos le atribuyen poder y autoridad a objetos. Sucedió en la antigüedad, sí, pero recuerden que ahora en Jesucristo todo es cumplido. Muy bien. Siguiente. Cuarto concepto que se tiene en relación a la idea de Dios. Se le llama enoteísmo. Enoteísmo. El enoteísmo, hermanos, es una variante del politeísmo, que a veces se le llama monolatría. Monolatría. La monolatría, hermanos, es cuando reconoce a una pluralidad de dioses. Cuando reconoce una pluralidad de dioses, pero reserva su culto solo a uno de ellos. A eso se le llama monolatría. Ya sea porque considere que entre todos esos dioses al que él elija es superior a los otros, ¿no? O simplemente porque ese dios es la deidad o el santo patrono de cada pueblo. Por eso es que hoy vemos la monolatría muy difundida, ¿no? Donde algunos le rinden culto a la Virgen de Fátima, otros a la Virgen de Guadalupe, otros a San Cayetano, etcétera, etcétera. En Colombia, hermanos, ¿cuál es la Virgen venerada? ¿O el santo venerado? La Virgen del Carmen, Ah, la del Carmen. la Virgen de Chiquinquirá, también hay varias, hermano. Y depende cada uno, ¿viste? Entonces, uno dice, no, este es mi santo favorito porque este es el, ¿no? El santo, ¿saben cuál es? Perdón, lo digo mucho repente, solamente por un chiste. ¿Cuál es el santo del baile? El sangoloteo. Es solamente un chistecito. Sangoloteo. Bueno. La monolatría, hermanos, forma parte de una manera de concebir a Dios, ¿no es cierto? Y decide entre todos esos dioses cuál es el que le va a proteger mejor. ¿Puedo borrar? Punto 5 o concepto 5. Este es algo muy interesante porque está muy presente en muchas concepciones protestantes, que es el famoso dualismo. El dualismo, hermanos, es una variante del politeísmo. Ojo con esto. Ojo con esto. El dualismo es una variante del politeísmo. Aquí nos va a pegar un poquitito a nosotros, ¿ok? Entonces, anotamos. Es una variante del politeísmo, solo que tiene una diferencia. La monolatría es que entre todos los dioses eligen al favorito, al que les guste o el que sea el santo mucho más poderoso, ¿no? En el dualismo se limita
a dos dioses. A dos dioses. O fuerzas que se oponen entre sí. Tales como nosotros lo hemos entendido como el bien y el mal. El bien y el mal. En contextos cristianos, ¿quién es el bien, hermanos? ¿Quién es el bien? Sería Dios, Dios. ¿Y quién es el mal? Satanás. Satanás. Bien. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso está mal? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme un poquitito. ¿Está bien? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Cuéntenme. O sea, está bien creer que en este dualismo que hay, si existe el bien, está el mal, ¿no es cierto? Entonces, son dos fuerzas que se oponen, que están en pugna, que están en lucha, ¿no? Y por lo tanto, creemos que el bien está en la persona de Dios o en el concepto de Dios y el mal está en el concepto de Satanás. La pregunta ¿es correcta esta apreciación? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Somos dualistas? ¿En qué sentido lo somos o en qué sentido no lo somos? Bueno, creo que somos dualistas en el sentido de que sí creemos que existe el bien y el mal, así quizá como lo definimos ahora, Dios y Satanás. Creería que no somos partidarios más bien de que ambos estén luchando, porque si bien el mal está presente, sigue sojuzgado bajo el poderío de Dios. Y si el mal está presente en el mundo es porque Dios le ha dado potestad a Satanás, pero no porque ellos estén luchando entre sí. No es que Satanás esté a la par de Dios, como para decir tienen un encuentro, ¿no? Sino que sí o sí sigue Satanás sojuzgado a la soberanía de Dios. En ese sentido no seríamos dualistas, pero sí creemos que ambos existen. Claro, claro. No estamos diciendo si existen o no, existen, pero la pregunta es, como decía Bere, ¿podemos concebir, hermanos, esa lucha entre Dios y Satanás? ¿Podemos concebir esa lucha? Profe, Sí. yo creo que es como en un cuento, ¿no? Un cuento Ujú. siempre tiene un inicio y tiene un problema, y en ese problema siempre se va a debatir algo para poder encontrarle un final preciso o una buena solución. Entonces, si bien esto de que Dios es bueno y Satanás es malo, lo fuimos mamando desde que éramos chiquitos y lo fuimos reproduciendo también en donde nosotros nos movíamos, eh, quizá sí se puede ver como, lo podemos ver nosotros como una lucha, pero porque lo venimos ya trayendo desde hace mucho tiempo. No sé Ajá. si está certera mi respuesta, pero en el dualismo siempre tiene que haber dos como para que uno pueda vencer. Claro, exactamente. Y ese es lo que hace la diferencia. Dice Karina, Dios prevalece sobre Satanás. Claro, pero fíjense cómo el dualismo puede confundirse porque es muy sutil. El cristianismo, hermanos, no es técnicamente una forma dualista. ¿Por qué dijimos que no es técnicamente? Porque si bien es cierto, reconocemos la existencia de Dios y la existencia de Satanás, ¿no es cierto? Satanás, el diablo, como quieran llamarle, no es un Dios, Como Dios. no es un Dios, ni es un principio eterno. Es decir, Satanás fue creado. El único que fue engendrado del Padre, ¿quién fue?
el Hijo, ¿no? Entonces, y esto es muy importante que esté en sus anotaciones, aunque lucha contra Dios, no es igual en poder y, como dice Karina, se le tiene que someter. Ahora, ¿por qué esto es muy importante entenderlo? Porque el dualismo, ¿no?, nos presenta esa mentira de creer que Jesús y Satanás andan en una lucha cósmica, universal. Principalmente la iglesia o el movimiento adventista creen eso en uno de sus famosos libros que se llama El conflicto de los siglos, en donde ellos siguen sosteniendo esta lucha que tiene el bien y el mal representado por Dios y Satanás, o Jesús y Satanás. Pero lo que fallan en esta concepción es que para que ambos luchen, ambos tienen que estar en la misma categoría. Es decir, o Satanás tiene el mismo poder que Jesús para que la lucha sea pareja, o Jesús tiene que rebajarse al nivel y al estado de Satanás para entrar en esa lucha. Y eso es prácticamente imposible. ¿Se entiende, hermanos? ¿Me explico? Entonces, hoy nosotros no podemos creer esa lucha, porque entonces pensaríamos, decimos, me parece que Satanás le está metiendo unos cuantas piñas al Señor porque sigue la lucha. Y eso no puede ser. Si hay una lucha, Satanás lucha, pero no lucha en un plano de decir constantemente están en conflicto. Lucha contra algo que sabe que no lo va a poder vencer, porque Jesús es superior a Satanás. Entonces, esa idea que a veces creemos, ¿no?, entre lo bueno y lo malo, y decir, bueno, está Dios y Satanás peleando, insisto, es como rebajar a Dios al nivel de Satanás o subir a Satanás al nivel de Dios. Y eso, al menos la Biblia no lo enseña. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Receso, perdón. Sí. Gracias. Listo, hermanos. ¿Vieron lo lindo que es tener una secretaria? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Estamos analizando, acuérdense, estamos analizando. Yo me quiero ir despacito porque quiero que a todos nos quede claro cuáles son los desafíos que nos enfrentamos ante esta pregunta de quién es Dios. ¿Ok? Bueno, 10 minutitos, volvemos a la clase.